Muchas gracias a todos por venir, porque nos han puesto la reunión esta a la hora que empieza ya la gente a bostezar, o de hambre, de sueño o de exceso de conocimiento. Sé que lleváis todos una mañana densa, intensa, con muchos ponentes interesantes y os voy a pedir pues bueno, este ratito para atendernos a nosotros con un tema que por otra parte es muy interesante. Mi nombre es Maite Rufo, soy la directora de Calor y Frío y voy a intentar que este debate, que es como nos lo hemos planteado, más que como una presentación, como un debate de un tema extenso, por lo menos sea interesante y os aporte un poquito de cuestiones y podamos participar todos. Un cuarto de hora antes dura de 1 a 2, pero como a -15, -20, yo os daré paso ya para todo el que quiera aportar, pues sus casos de interés, experiencias que haya tenido y pasamos ya a hablar del tema. El tema, como podéis ver aquí, es Passive House, que he quedado con ellos en que lo llamaríamos solo Passive, estándar Passive y no la marca Passive House, en la vivienda colectiva y social. Permitidme que os diga que a mí me parecía un tema apasionante, aparte de por mi profesión de divulgadora, soy socióloga urbana y hablar de vivienda social y Passive me parecía un reto interesante. Y sí quiero dar paso a presentaros un poco a quién tenemos aquí para hablar del tema. Es un lujo los 4, porque son 4 perfiles muy complementarios, pero sí quería en primer lugar presentaros a Chema. Chema es José María de la Puerta Montoya, su nombre, y voy a leerlo porque es difícil saber y nombrar todos los premios que tiene Chema. Es catedrático de proyectos arquitectónicos, director del Máster in Collective Housing MCH de la ETH de Zúrich, tiene 15 libros publicados, decenas de artículos. Para eso está aquí, para que luego os podáis acercar a él y si tenéis alguna duda también preguntarle. Tenemos a Carlos Martínez de Real. Hola, Carlos. Es ingeniero ambiental especializado en calidad del aire y ventilación y actualmente desempeña el cargo de especialista técnico de formación en la división IAQ de Sodeca. Gracias, Carlos. Tenemos a Josep Castella Villá, que es director general de Ecender, ingeniero especializado en climatización eficiente y formación en marketing y dirección, así que también del tema de negocio podemos ver un poquito su trayectoria. Y finalmente tenemos a Ana Bodoque Moreno, que es directora técnica de Multipanel Internacional. Hola a los 4 y yo voy a entrar con el tema. Me han dicho que no use la mesa del de la izquierda, pero yo, voy a empezar incumpliendo un poco. Sí quería un poco hablar con ellos de este tema que es tan genérico cuando estamos hablando del desarrollo de edificios. Si leéis un poco el enunciado de lo que va la charla, podríamos estar aquí 3 días. Desarrollo de edificios con construcción industrializada en vivienda social. Un poco de qué hablamos al hablar de desarrollo de edificios, porque terminaba la charla anterior con el tema de nueva construcción o rehabilitación. Cuando hablamos del desarrollo de un edificio, cada uno tenéis un rol en esa edificación. ¿De qué estamos hablando? Vamos a centrar un poco el tema, ¿no? Y el Passive. Luego ya como queráis. Vamos a empezar si queréis por Chema. Coge tu... Sí, yo creo que hace unos años, cuando ya eres el más viejo de la mesa, te puedes permitir empezar así, nadie pensaba en temas de energía. Solo lo hacías de la arquitectura, que mirara al sur, que se cerrara al norte, que hubiera ventilación cruzada, pero los arquitectos, y algunos lo hacían muy mal, pues hacían edificios cristalados en climas muy cálidos, muy... Hoy día, el que no piense al proyectar, al diseñar, como tú estás diciendo, en planteamientos energéticos es estúpido, dicen los americanos cuando quieren reafirmar mucho una palabra, ¿no? Es estúpido desde el punto de vista financiero, estúpido para el país, estúpido para ti, entonces no cabe. El diseño del edificio, ya sea en rehabilitación como en edificios de nueva planta, desde el primer momento del diseño aparecen asuntos. Yo diría que el primer objeto del diseño tiene que ver con la situación, cómo mira el sol, dónde está situado, ese tipo de cosas. Eso es para mí empezar el diseño de un proyecto o empezar el proyecto. Da igual que sea rehabilitación o que sea nueva planta. Bueno, gracias, Chema. Bueno, coincido con él en que a lo largo de las épocas, a la hora de construir edificios, nos hemos ido fijando en diferentes detalles. En un primer lugar era que nos protegieran, que nos mantuvieran a salvo del mundo exterior.
luego los comenzamos a llenar de aparatos electrónicos para darnos el confort y la estabilidad que todos buscábamos al volver a casa. Y es verdad que a día de hoy estamos evolucionando, y de ahí un poco el título de la charla, y queremos ir hacia unos edificios, unas casas en las que se pierda la mínima energía posible. La eficiencia energética y la sostenibilidad parece que son el punto focal ahora mismo. A mí me gustaría que también lo fuera la salud. Las certificaciones como Passive House se centran mucho en la eficiencia energética porque es un punto primordial, pero no debemos olvidar que lo más importante es la salud. Passive House lo hace muy bien, puede combinar las dos cosas, me parece que ese tiene que ser nuestro objetivo. Y cuando hablamos de desarrollar un edificio, me parece que tienen que ser edificios seguros, saludables y confortables. No queda otra. Bueno, yo obviamente estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. De hecho, vamos un poco haciendo con un poco de introducción y ampliando seguramente y acercándonos al concepto de la charla, ¿no? Hemos hablando de la importancia de cómo se han diseñado, cómo se tienen que diseñar los edificios, entrando en el concepto passive. Y de hecho, a mí me gusta hablar, ¿no?, de passive, o como decía Maite, ¿no?, de passive house, el debate de si es una marca o no es una marca. Pero yo creo que la gracia de hablar de passive house, casa pasiva, casa eficiente, consumo casi nulo, llamadle como queráis, no nos tiene que dar miedo porque no es algo que nos obligue a nada ni es obligado a certificar. Para nosotros es un referente. Para mí, por ejemplo, es un referente de cómo construir de manera eficiente simplemente. Y lo digo yo porque una cosa que nos ha hecho en la introducción mía, por ejemplo, soy uno de los fundadores de una de las asociaciones aquí en España, Passive House, que es el consorcio Passive House, también un sponsor y colaborador desde los inicios, desde el 2010, de la plataforma de Passive House también en España, y precisamente con experiencia en mucha vivienda, empezando por la individual, que parecía que es lo único que uno hacía una casa pasiva eficiente, pero llegando desde hace ya unos años a muchísima vivienda colectiva, vivienda social, bloques de viviendas, cientos o miles de viviendas, diría hoy en día ya en España, y es una realidad, ¿no? Pero es una realidad no para decir que es Passive House, que eso para mí es lo importante. Es una realidad porque un edificio pasivo es un edificio que, como decía al final primero Chema, ¿no?, que es importante cómo está diseñado, de qué manera, como hemos muchas veces, o como han pensado muchas veces ya los arquitectos que quieren hacer las cosas bien, pero después, como decía Carlos, es un edificio que tiene que ser saludable, que tiene que tener una calidad de aire interior, ¿no?, que es al final a lo que se dedica Carlos y a lo que me digo yo como Zender. O sea que esto es lo único que es Passive House, ¿no? Para nosotros es un edificio que cuide de nosotros, que sea eficiente, que controle el consumo y nada más que eso, ¿no? Y que es una realidad además, que no es una utopía. Bueno, ya lo han dicho todo ellos. No, lo único decir, pues bueno, pues es lo que tienen que ser los edificios, cómodos, confortables, eficientes. Yo solo añadiría, ya que el tema es Passive House en la vivienda social, pues que sea asequible económicamente para todo el mundo, ¿no? Que es a lo que hemos venido a hablar, ¿no? A lo social. Y comunicar, que es lo que vamos a hablar durante esta hora, que es posible, que es una realidad y que construir bien no tiene que ser una cuestión de lujo. Puedes construir con los principios Passive House o sin ellos, pero construir bien, proyectar bien el arquitecto y no Este es un debate que sé que no quieren polemizar, pero yo sí quiero que polemicen y que polemicéis vosotros, porque hemos estado comentándolo antes, ¿no? A mí hablar de passive, incluso a mí, en vivienda social, me suponía el reto de decir, bueno, pero si no hablamos más de passive en vivienda normal, o sea, que no sea social, ¿no? Un poco como veis este reto que lanzaba Ana, ¿no?, de que sea rentable y que sea asequible. Que esté al alcance de... Es que curiosamente la semana pasada me llamó la atención en una revista una casa, Passive House, casita Passive House en un pueblo de Ciudad Real. Las fotos eran una casita de pueblo, sencilla, no era nada de lujo y ese es lo que quisiera transmitir, que no es necesario que tengas una casa con
con suelos de calidad, con haberte gastado un montón de dinero en muebles, en otro tipo de lujos, ¿no? Sino que sigue unos principios y tiene una casa en la que sea confortable y saludable, como dice Carlos. A los tres con el micro, que eso no había pasado todavía, Chema. Sí, que si es lujo o no. Yo creo no es que imagen damos los arquitectos. Yo personalmente centro mi actividad en el hecho de construir. Entonces, cuando nunca hablo en las clases, por ejemplo, de belleza, sino que sale de la verdad construida, digamos. Entonces, si un edificio tiene goteras, pues es que es feo. Si un edificio no funciona desde el punto de vista térmico y realmente está diseñado para un país nórdico y lo estamos construyendo en la Mancha, es feo. No se trata de que sea un poco más caro, que lo es, aislar fenomenal un edificio, sino que hay un enfoque como moral de los problemas constructivos. Es que tiene que estarlo. Y además se está desarrollando legislación al respecto. El aislarlo ya no es una opción, ya no es algo opinable, no es algo sofisticado. Entonces las viviendas sociales, claro que tienen que estar aisladas como cualquier otra vivienda, digamos. Porque estamos hablando, primero, de que hay dinero europeo. Porque dicen, oiga, ¿para qué les vamos a dar dinero? ¿Para los arquitectos? Pues no, se lo damos para que gasten menos en energía, en la construcción. Y segundo, porque los estándares empiezan a venir por ley. Absolutamente de acuerdo con el asunto de la salud, que va unido a un momento post-COVID, etcétera, y ya hablaremos también de los certificados. Yo he tenido la suerte de tener algunos de ellos, el BREEAM, el LEED Oro, el Platino y el Passive House también, y todos esos. Entonces, pues hay distintas maneras de enfocar y distintos climas para enfocar esos fenómenos. Bueno, al final yo creo que has dicho una cosa muy importante, que por encima de cómo se llame el certificado, un certificado puede ser Passive House o puede ser cualquier otro, no debería ser una ley grabada en piedra, debería ser un espejo donde mirarnos. Y al final ahí es donde creo que todos estamos de acuerdo en que todos querríamos que la forma de construir en nuestro país y en cualquier lugar siguiera estos principios de máxima hermeticidad, de intentar ahorrar la máxima energía posible. Tenemos que pensar una cosa, a día de hoy puede ser un lujo, pero dentro de unos años puede ser una necesidad real. Es que tenemos que ahorrar esa energía, tenemos que conseguir ser más sostenibles, emitir menos. El planeta nos está mandando un mensaje y a lo mejor a día de hoy pues es algo que se puede elegir o no, pero dentro de unos años a lo mejor no lo podemos elegir. Es que o lo hacemos así o no vamos a sobrevivir. La edificación supone el 40% del gasto energético de las actividades globales. Tenemos una responsabilidad con eso. A lo mejor ahora mismo no se considera algo asequible. Luego los compañeros van a contar que sí que es posible hacer este tipo de certificaciones en vivienda social y que se ha conseguido. Pero dentro de unos años a lo mejor no tenemos elección. De hecho, sí, y ampliando lo que comenta Carlos y yendo un poco a lo que está diciendo Ana, yo creo que yo no lo veo tanto como un lujo. ¿Vale? Yo creo que incluso Passive House desde el inicio a veces se veía incluso desde un punto incluso freak a veces, ¿no? El que se hacía una casa como muy sostenible, que además utilizaban, a veces se confunde con el uso de materiales que son bien recibidos, obviamente, eco como hasta la paja, si queremos, o sea, y a veces mezclamos muchas cosas, ¿no? Y sí que es verdad que para mí ni es lujo, lo que sí que es verdad que se ha entendido muchas veces como algo muy exclusivo, como algo diferente, como algo no replicable o no aplicable al 90% de la vivienda a la que estamos acostumbrados a ver. Y creo que precisamente este es el error, ¿no? Porque lo hemos hablado y aquí se habla principalmente de eso, ¿no? Cuando hablamos de industrialización, ¿se puede hacer Passive House? Sí, mejor que nunca. Vivienda clásica, o sea, construcción clásica, sin problema. En madera, sin problema. O sea, Passive House al final, y por eso no verlo como algo que nos obligan a hacer, a certificar. Certificar es positivo cuando entendemos que podemos verificar que hemos hecho bien las cosas, pero Passive House es simplemente hacer aquello que teníamos pensado hacer, pero hacerlo bien. Lo que ha empezado precisamente diciendo a Chema, ¿no? Es hacerlo bien. Y eso es hacerlo bajo un criterio que llámele Passive House, casa pasiva, Minergie, BREEAM, WELL, cuando hablamos también de otros conceptos. Y eso, ahí, hacerlo de una manera mejor implica que a veces es más costoso. Y aquí vuelvo a lo que estaba diciendo Ana, ¿no? Obviamente tiene un coste poner un espesor de 15 centímetros de aislamiento de lana de roca frente a uno de 4. Es obvio.
pero tenemos otros costes, no solo energéticos, sino al igual de instalaciones. Obviamente hay que incluir un sistema de ventilación que al igual en condiciones estándar, pues pondríamos un extractor en un baño. Obviamente tiene más coste, pero tienes menos equipos de climatización. Y en global también la vivienda va a ser un pelín más cara, que podemos debatir si además puede llegar a la vivienda social o no, que se ha hecho, y repito, en cientos o miles de ocasiones hoy en día ya promovidos por empresas de suelo al final públicas. Obviamente es posible, ¿vale? Hay que ver cómo se hace y controlar mucho eso, y aquí seguramente entramos en otro debate, pero es posible y es una realidad hoy en día. Bueno, no, simplemente por añadir, muchas veces nos fijamos en el sobrecoste que tenemos en este tipo de construcciones, pero yo creo que también tenemos el deber de decir cuál es el beneficio que obtenemos después de asumir este sobrecoste. Hay beneficio económico, por supuesto, a nivel energético, a nivel ahorro de energía, pero es que también hay un beneficio a nivel salud que muchas veces no se sabe cómo contabilizar, pero también está ahí. Al final, cuando tú construyes mejor, cuando mejoras tus procesos constructivos, lo que estás mejorando también es tu salud. Muchas veces tendemos a pensar que la salud depende de factores externos, de genética. La realidad es que la mayoría de las enfermedades que sufrimos hoy en día son consecuencia directa de nuestro entorno y de nuestro modo de vida. Cuando tú no puedes contabilizar a nivel económico eso, quizá el discurso es más difícil, pero tenemos que hacerlo así. A nivel eficiencia energética, por supuesto. A nivel ahorro de emisiones a la atmósfera y mejora de la sostenibilidad, por supuesto. Y a nivel salud, también. Déjame decir una cosa, y ahora te paso, Ana, pero porque este concepto de salud es importante, pero es que yo muchas veces empiezo y acabo charlas, y yo creo que vale la pena decirlo, diciendo cuánto pagarías por un año de tu vida. Y hay muchos titulares y es conocido que la contaminación ambiental causa enfermedades cardíacas, que acorta la vida de las personas, que la gente que vive en ciudades con más polución, contaminación de diferentes tipos de partículas tienen muchas más enfermedades, que un tercio de los recién nacidos hoy en día ya tienen riesgo de tener enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio. Y cuando todo esto lo valorizamos, ¿cuánto pagarías por un año de tu vida? Al final, ese sobrecoste que está diciendo Carlos, creo que es muchas veces ridículo, ¿no? Con lo cual, tenemos que empezar a enfocarlo de una manera seguramente diferente. Ana. Ellos estaban respondiendo al tema que había sacado yo, ¿no? ¿Por dónde quieres que continúe? Porque Bueno, no os preocupéis, a mí me han salido dos temas que hemos ido apuntando y que hemos saltado por encima. Uno que me parece muy importante es el papel de la construcción industrializada en esa búsqueda de eficiencia energética en la vivienda social. Entonces, me gustaría un poco que también hablemos de este tema un poquito más en profundidad. ¿Qué papel tiene esa construcción industrializada? ¿En qué ámbitos? ¿En qué aspectos? Y tal vez ahí vosotros tenéis mucha experiencia, ¿no? sí, nosotros hace 6 años ya, pues entramos sobre todo por la certificación Passive House, pero yo ya les he dicho que yo estoy a favor de las certificaciones pues de formación profesional, ¿no? Porque vengo del mundillo de la normativa, la certificación de AENOR, y creo que si tú ya diseñas, construyes y bajo una serie de principios y vas a utilizar... Cuando a mí me viene un proyecto y me dicen, yo les pregunto, ¿vas a certificar Passive House? No, pero voy a construir Passive House. Bueno, pues si vas a construir Passive House, ¿por qué no certificas ya? Que es lo de menos. O sea, al final tienes una tercera parte que te está avalando tu trabajo. ¿Ya has hecho el esfuerzo? Pues claro, has hecho el esfuerzo, pues ya el esfuerzo final es lo de menos, ¿no? Entonces nosotros apostamos por Passive House pues por dar un paso más allá de la directiva europea, ¿no? Edificios de consumo casi nulo era cumplir con código técnico, y nos subimos a este carro y al principio a mí me costaba lo que habíais comentado vosotros antes, ¿no? O comentamos antes de abrir las ventanas. A mí mismamente yo decía, pero bueno, es que nosotros no estamos acostumbrados, somos mediterráneos. Tenemos que tenerlo cerrado todo. Como me ha dado pie Ana, así os la voy a lanzar un poco en cadena, ¿no? En la influencia, decía antes Chema, cuando hablábamos antes de entrar, la importancia del clima y qué sentido tiene el certificado Passive o Passive House
y cómo vivimos esto por clima, sí que sentido tiene. Sí, esto igual soy un poco más polémico y no es tan divertido, porque todo el mundo, en este momento todo el mundo habla de Passive House. Nosotros nos dedicamos en alguna época de nuestra vida a medir con aparatitos sofisticados y a medir qué se consigue y nos gastamos algo de dinero también en medir y qué se consigue con cada cosa y qué se consigue en cada clima y cuáles son las soluciones que vienen de la tradición, que podían ser inteligentes, que tampoco hay que inventar nada nuevo, y cuáles soluciones aportamos. Digamos que, por ejemplo, en España hay 4 climas muy diferentes. Entonces, intentar que una solución valga para Galicia, para el Pirineo, para el clima continental de Madrid, para Andalucía y no digamos nada para Canarias, pues parece un poco extraño, ¿no? Con condiciones absolutamente diferentes de temperatura media, de humedad relativa, de soleamiento, etc. Entonces, a mí me parece que ante esas situaciones solo cabe exigirnos a los técnicos, a los que estamos aquí, a los que producen, pues ser cultos. Estamos trabajando para otras personas y eso de medir da soluciones específicas, porque es posible que la noche tenga una temperatura perfecta de 22 grados o 23 grados y que sea perfecta abrir los forjados para que ventile por la noche y no haya que hacer nada y solo haya que protegerse en las ventanas del sol. Entonces, en ese sentido, yo creo que no dar por sentado, yo sé que quizás como la gente busca mensajes más claros, no dar por sentado cuál es la solución para un problema, sino intentar entender primero el problema. A mí me gusta mucho la palabra inglesa well-being, sentirse bien. Sentirse bien no es exactamente conseguir unos estándares Passive House, sino sentirse bien consiste en que el clima que tienes fuera y el que tú te gustaría tener dentro, que se mezclan un montón de cosas, hasta asuntos psicológicos, ventilación cruzada, calidad del aire, dé pie a una arquitectura brillante. Lo último que voy a decir es que, por ejemplo, me estoy acordando de 2 proyectos que tienen en mi trayectoria profesional que han tenido sentido desde el clima. Una es una vivienda unifamiliar en Arturo Soria, que es una U, así, de hormigón, abierta a sur. Y yo no tenía ni idea entonces de asuntos energéticos. Hace 25 años, entonces nos dieron un premio de innovación, pero no sé por qué nos lo dieron de innovación, porque tampoco tenía ni idea el jurado, yo creo. Pero lo cierto es que al cabo de los meses o de los años nos llamaba el cliente y nos decía, oye, que estamos en febrero y no he encendido la calefacción. ¿Pero por qué? Porque era de hormigón, cerrada a norte, a este y a oeste y abierta a sur, que es donde produce en invierno toda, y luego había incrustado en las ventanas árboles de caduca, manzanos. Entonces le crecían las ramas y los árboles y no le llegaba el sol en los meses de invierno. Con lo cual, solo como por intuición, pues salió aquello. Mientras que hoy día, pues les he contado antes, no tiene que ver con presumir, pero por si tiene sentido alguna pregunta, nos han dado al primer equipo español el premio europeo Passive House, que nunca se lo habían dado a un equipo español. Y entonces, pues ahí había de todo. Pozos canadienses, aerotermia, fotovoltaica, ventilación sofisticada, aprovechamiento del calor, de no sé qué. Los chicos al entrar en el colegio sudaban y olían fatal y había que quitar aquellas feromonas del ambiente y no bajar la temperatura. Entonces ahí hay toda la tecnología del mundo y en el otro es nada de tecnología, solo ver dónde está el sol y controlarte. Ya, que igual me he alargado mucho. No, está perfecto. Disculpa, Carlos. A ver, me vas a permitir, creo que después de todo lo que sabemos de ti, de los premios que sabemos que has ganado, de lo buen orador que eres, de verdad, y de lo que me pasaría escuchando mucho tiempo, me vas a permitir que discrepe con una cosa contigo, simplemente. A nivel clima estoy totalmente de acuerdo de que tenemos que analizar cada caso por separado. De hecho, cuando uno lee manuales de Passive House y opiniones, siempre hay gente que opina que Passive House no deberían ser solo 5 patas, que a lo mejor la pata del clima, la pata de la orientación se tendría que tener también en cuenta. Yo estoy de acuerdo. A nivel ventilación, solo por lo que me toca. Yo nunca voy a estar de acuerdo con la ventilación natural ni con promover la ventilación cruzada. Como tú dices, hay momentos de la noche o momentos del día donde la temperatura te puede favorecer para introducirla directamente. Lo que no te va a favorecer nunca es lo que entra con ese aire, que entra sin filtrar a la vivienda. Puedes tener entornos que estén más limpios, entornos que estén más sucios. Para eso los fabricantes desarrollamos equipos, por ejemplo, con bypass automático en función de la temperatura que midan en el exterior, porque sabemos,
que ese enfriamiento gratuito puede ser muy beneficioso a nivel energético. Pero la apertura de ventanas de manera sistemática puede generar otros problemas con los que yo no sé cómo se puede convivir. Hablo de ruido incontrolado, hablo de introducir contaminantes que en según qué espacios pueden ser incluso más peligrosos que los que tenemos dentro. Entonces, repito que creo que me voy a arrepentir de esta discrepancia, pero simplemente por si añadirlo. me permitís, me parece Depende que del igual... entorno, ¿no? No es lo mismo vivir en una ciudad, en el centro urbano de Madrid, que vivir en la sierra. la brisa marina. Exacto. Claro. Bueno, pero es que la brisa marina y el pueblo más recóndito del mundo también puede traer problemas como alérgenos, puede traer problemas como polvo a la vivienda. Yo, Carlos, aquí lo haría, es que es una cuestión muy sencilla y además ambos tienen razón. O sea, y yo me dedico a fabricar equipos de ventilación residencial exclusivamente para vivienda. O sea, y son muchos cientos de miles de máquinas instaladas cada año en Europa. Pero en realidad hay que hacer lo que te pida el cuerpo, ¿vale? Y cuando uno tiene una casa, sea pasiva o no sea pasiva, tenga un sistema de ventilación o no lo tenga, le apetece abrir la ventana, que la abra. O sea, sin absolutamente ningún problema. Lo que pasa es que al igual alguien tiene dentro de su vivienda a una persona que es asmática y esa persona tiene el derecho a tener una calidad de aire fresco siempre en su casa, dormir pensando como si tuviera la ventana abierta, sentirse lo mismo, tener bajos niveles de CO2, levantarse descansado, etcétera, 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 pues necesita un sistema de ventilación con recuperación de calor. Y es así, con filtración, control, que uno en casa tiene un equipo de estos, pero durante el día decide que es una época pues como la actual, temperatura, pues ni fu ni fa, ni frío ni calor, pues correcta, pues abro la ventana. Y además hay polen y no tengo ningún problema. Perfecto, pero eso pasa durante unas horas al día. Pensad que el 80% de las horas del día normalmente la temperatura afuera o será demasiado alta o demasiado baja, demasiado húmeda o demasiado seca, ¿no? Entonces, dejemos que la tecnología, que además es muy simple, porque a veces se habla de ventilación como si fuese un monstruo con alguien dentro que hace... No, es natural. 2 ventiladores que consumen menos que una bombilla de bajo consumo. O sea, cero problema con el consumo. Dejemos que él vaya ventilando, cuando detecta que la temperatura es buena, pues abre o cierra, encienda o pare. Y ya está. O sea, eso es lo que hace un sistema de ventilación, un pulmón natural sin que sea malo. Entonces, dejemos Todo lo que... entra, entonces todo entra, lo que dice Chema y lo que dices tú. O sea, si estás en la montaña, pues por la noche quieres abrir, a lo mejor en invierno no puedes abrir para respirar, necesitas tener una temperatura confortable y agradable dentro. Yo ahora me los traigo otra vez aquí y les digo, ¿y la vivienda social? Ah. Me los traigo un poco a la Bueno, charla. ahí os voy a contar yo un pero poco, era ¿no? Eso es, Sí. como estaba Ana interviniendo, hemos estado antes compartiendo algunos casos que a mí me parece muy interesante que ellos compartan de ejemplos en los que han participado de vivienda social con el estándar Passive o cercano, ¿no? Claro, sí, nosotros llevamos, lo que os contaba antes, 5 o 6 años con el grupo LOBE, que instala nuestros paneles, son paneles multicapas, con mucho material aislante, mucho material acústico, y aportamos eso, la envolvente y la hermeticidad. Entonces, el grupo LOBE llevamos construidas, y lo que quería transmitir es que es una realidad, que la vivienda de protección social está Passive House, porque todas las viviendas son certificadas Passive House. Sí. Tenemos en Zaragoza 2 residenciales, en Madrid, en el Cañaveral, residencial Menta, en Valencia, un clima diferente al de Madrid o el de Zaragoza, residencial Adagio, y en total pues aproximadamente hemos construido 470 viviendas, y ahora el mes que viene comienza la construcción de Esparta, que también son 160 viviendas en Arcosur, en Zaragoza, también de protección. Creo que, Josep, también comentabas que Entonces, tenéis Sí. bastantes ejemplos. Esa es bajo nuestra experiencia, o sea, existe, la constructora hace los números y todo entra. O sea, Es una realidad y, realidad. y además cuando hablamos de que, yo pongo muchas veces el ejemplo, estamos hablando de Passive House en colectiva, ¿no? y social. El primer edificio de vivienda colectiva Passive House era el edificio Termos en Navarra, en el Soto Lezcairu, fue el primero, pues la primera experiencia, ¿no? Y todos los problemas que te puedes encontrar con vivienda en altura colectiva, habiendo que poner equipos, habiendo que aislar, etcétera, y certificándolo Passive House. Y se hizo, y después de eso se hizo el primer edificio Passive House social, vivienda social de España, que era en País Vasco, Bolueta,
en Bilbao, que eran primero 170 viviendas, después 160 o viceversa, 270 viviendas al final en total, y se hizo y absolutamente ningún problema. Y después de entonces llevamos no sé cuántos cientos o miles de viviendas, sobre todo mucho en el norte, porque está muy influenciado, pues a veces la manera de ser, la manera de apostar también a nivel de construcción, también por el usuario final, pero también se ha hecho en Madrid, también se ha hecho en Barcelona, también se ha hecho en algunos de los proyectos que he hecho, Ana estaba comentando, ¿no? En el que también estamos. Es una realidad, funciona, se puede llegar a hacer vivienda social también con esos costes. No es lo mismo un chalet que un equipo, por lo que yo conozco de ventilación, te puede costar 8.000 euros que uno que te cueste 1.500 para una vivienda, pues al final, cuando hablamos de vivienda colectiva, social, etcétera. Obviamente, la tecnología tiene que adaptarse también en precios. Dos palabras que han salido antes. ¿Es rentable? Eran dos preguntas que nos hacíamos. ¿Es rentable y es asequible? O sea, ¿cómo veis el tema? ¿Puedo sacar rehabilitación? Lo dejo para luego, para la última ronda. ¿Perdón? ¿Rehabilitación? No, lo dejo para la última. Puedo entrar. Lo dejamos para la última. Vamos a hablar de obra nueva y luego... No, todo el mundo, yo no sé, todo el mundo sabe algo. Chema. Perdón. Todo el mundo sabe bastante de Passive House. La realidad es que el consumo 000 no es fácil conseguirlo y todavía no se está consiguiendo, digamos, porque generamos algo de energía por medios, digamos, por solar o eólica o lo que sea. Y aún así, los días que está nublado, pues se nos apagan los ordenadores y no tenemos luces de emergencia, etcétera. Es decir, el 000 consistiría en hacer bastantes cosas. Por ejemplo, tener baterías, que no demasiados está fuera del alcance en este momento, aunque están bajando así, las baterías Tesla, nosotros las dejamos previstas muchas veces y ponemos una para que la gente sepa cuánto le cuesta una y que debería tener 4, digamos, ¿no? para los ordenadores. Pero eso sí que permitiría desconectarse eso vale mucho dinero. Si estamos hablando de economía, vale muchísimo dinero. Luego, el que la vivienda social tenga medidas extraordinariamente buenas desde el punto de vista de aislamiento, lo que quiere decir es que alguien está pensando con la cabeza, otra vez. O sea, ya sea un estamento público, ya sea un promotor privado, porque le interesa. En el caso este del colegio que decía que nos han dado el premio europeo, lo he contado antes, no sé si hay alguien del colegio por aquí, pero ellos lo querían también como modelo de negocio. Tenían una bajada de alumnos. En alumnos que pagan muchísimo dinero en lo privado, el ser el número 1 de Europa en construcción sostenible y tener un cristalito antifuego para que los alumnos vieran por qué su edificio consumía 0,000, pues le ha hecho llenar el colegio de gente. O sea que para eso también valen las certificaciones. De manera que todo tiene, no es que no queramos centrarnos en el asunto, sino que los matices en lo económico, los matices hasta dónde llega una inversión sostenible. Pero suena muy bien que en nuestro país haya promotores privados que fomenten que en vivienda pública haya un estándar Passive House, y suena muy bien que la legislación lo favorezca, y suena muy bien que haya ayudas europeas, muchas ayudas europeas, aunque no se pagan fácilmente, pero muchas ayudas europeas que apoyen esos proyectos. Nosotros, lo decía antes, hemos conseguido una ayuda europea a fondo perdido para un solo proyecto de 2 millones de euros en Madrid, para aislamiento térmico de un edificio. Bueno, la verdad que me parece que has dicho algo que es clave. Y mis compañeros también, se están haciendo viviendas sociales certificadas Passive House. Si no fueran rentables, no se estarían haciendo. Ese es mi punto de vista. Quiero decir, eso demuestra la rentabilidad. Me parece muy importante, además, que se hagan viviendas sociales, precisamente. Quiero decir, también tenemos que ser un ejemplo. Yo lo he dicho antes, las certificaciones deberían ser un espejo donde mirarnos. Entonces, ¿qué mejor manera de promover este tipo de construcción que haciendo para quien más lo necesita? Al final, la rentabilidad, y yo vuelvo a repetir un poco el mensaje que he dado antes, depende de quién la mire y de dónde la estemos buscando. ¿Hacer una carretera es rentable? Bueno, no lo creo, pero ¿necesitamos carreteras para poder movernos? Pues sí. Lo mismo pasa con la certificación Passive House y con la construcción pasiva en general. A lo mejor ahora mismo supone una inversión un poco más elevada de lo que estamos acostumbrados en la construcción a día de hoy, pero el retorno que vas a tener a nivel energético, a nivel sostenibilidad, a nivel salud y a nivel imagen, que también es un tema muy importante, pues yo creo que es mucho.
yo como complemento, eso que estaba diciendo es verdad, y hay una cosa muy importante cuando hablamos de promotoras, sobre todo a empresas de vivienda de suelo público, por ejemplo, que están apostando por Passive House, sea o no sea certificado, pero la cuestión es que siguen haciendo más. O sea, si no fuera rentable no se haría más. En el caso, por ejemplo, yo creo que una de las comunidades autónomas, por no decir la comunidad autónoma que más ha apostado con diferencia en cuanto a vivienda social, sea de alquiler social o sea vivienda pública protegida, pero es, por ejemplo, Navarra, y Nasubinsa, que es la empresa pública de vivienda del suelo de Navarra, lo que hace es monitorizar, en muchos casos, todo lo que es, por ejemplo, de alquiler social, lo monitorizan, lo controlan, quieren saber lo que se consume absolutamente en cada momento, quiere monitorizar la velocidad, incluso la calidad de aire, etcétera. ¿Y la experiencia cuál es? Que cada año van sacando paquetes de 500, 1000 viviendas más con estándar Passive House, algunas certificadas, otras no, pero que cumplan siempre y que obedezcan ese tipo de criterios, ¿no? Con lo cual, oye, el que va no vuelve, ¿no? Como el que dicen, pues eso parece que en cuanto a vivienda colectiva social está pasando. Solo por avisaros, no tenemos control del tiempo aquí porque se nos ha estropeado la pantalla para quien competa. Y porque está muy interesante la charla, se nos ha pasado el tiempo. Bueno, yo os quería decir que me comentaba alguien el otro día que la mejor publicidad para el estándar Passive es que se haga vivienda social Passive, porque si alguien tiene una casa costándole menos con su subvención y de vivienda social, luego todo lo que es lo privado lo va a demandar, aumenta la demanda, ¿no? Que yo creo que eso sí es interesante. ¿Decías, Chema? No, está bien. Sí, yo creo que ahora le hemos dejado sin hablar en este turno. Ana. No, es que iba a responder a Carlos, pero luego se me ha ido de lo tenía algo en la cabeza, pero ha entrado Josep y ya no sé. Si me tomas la rentabilidad, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Bueno, que estén ustedes aquí, justo antes de comer, con ganas del aperitivo y de tal, oyendo hablar de un asunto que no es exactamente un negocio, o por lo menos para bastantes de los que estamos aquí, y que tampoco, aunque somos, de alguna manera todos somos casas comerciales, no estamos hablando de nuestro libro, sino creemos que es una cosa buena, a mí me hace sentirme bien. O sea, que las soluciones tengan que ver con que estamos diseñando un futuro mejor, más o menos de verdad. A mí también. A mí me gustaría, quedan 15 minutos y os lo he prometido antes, que aprovechemos a estos 4 expertos para que entre todos, pues si queréis, nos comentéis. Algo de rehabilitación. Algo de rehabilitación. Es verdad que sí, porque salía el tema de si todo esto es posible en un parque como el Español con tanta necesidad de rehabilitación. El que más, el que menos vive en un edificio con unas necesidades de rehabilitación donde hablar de Passive ni les suena a mis vecinos, ni a mi administrador de fincas, ni nadie lo va a proponer, ¿no? Entonces, un poco este estándar en vivienda social y en vivienda rehabilitada. En rehabilitación, dentro del estándar Passive House está la certificación ENERFIT, que es la certificación Passive House para rehabilitación. Sí que existe, es menos exigente, porque claro, cuando tienes un edificio ya construido es muy difícil rehabilitarlo. Muchas veces no puedes tocar una fachada porque está protegida, porque está en un casco antiguo, tienes que aislar o hacer la hermeticidad por el interior y, como decía antes José María, nadie está dispuesto a perder metros cuadrados por el interior, ¿no? O sea, es más difícil, pero sí, evidentemente sí que se puede, ¿no? Sí, lo que yo creo que era interesante, Maite, del tema de rehabilitación es eso que decía yo antes, que hay que medir y dejar de hablar. No sé si se dan ustedes cuenta que tampoco nadie trae ante notario cuál funciona mejor, la aerotermia o la geotermia, en costo-beneficio, en kilovatios, no sé qué, no sé cuántos. El medir es importante, nos da seguridad al no decir tonterías. En rehabilitación se mide, en obra nueva no tanto. ¿Por qué se mide? Porque el dinero europeo viene de cuánto has conseguido de ahorro energético. ¿Se entiende eso? Te dan el 85% si consigues tanto ahorro energético de la inversión. Entonces empiezan a surgir, que es una cosa graciosa, que el asunto sí que es un negocio rentable. Porque si se mide y consigues un ahorro energético altísimo, te pagan la obra entera y además si no quieres pagar nada de cuota, te lo paga una entidad financiera que cree en ti y que te baja la cuota y que te lo da hace a 8 años. De manera que hay una diferencia muy importante entre rehabilitación y obra nueva. Para obra nueva no hay ayudas europeas, para rehabilitación mucho dinero europeo.
Entiendo que la regulación y el control entra en la eficiencia energética, en la calidad del aire, y lo que no se, como se suele decir, lo que no se controla, no se mide, pues no existe y no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, es que además es que es fundamental, y más en este paradigma que tenemos con la eficiencia energética, quizá un poco menos, la calidad del aire. ¿Cómo demuestras tú que estás mejorando la calidad del aire o la eficiencia energética? Midiendo, es la única manera. Cuando las cosas son invisibles tenemos que intentar hacerlas visibles de alguna manera. Además, es que todas las aplicaciones de nuestra casa van hacia eso, hacia monitorizar, hacia medir, hacia controlar. Es la única manera de primero, certificar que lo estás haciendo bien y segundo, poder adaptarte a cambios que se puedan producir en un momento dado. Entonces, tanto medir para comprobar como medir para convencer me parece una muy buena idea. Y yo añadiría, además de medir, hay que formar, ¿vale? Y hay que explicar. O sea, al final, muchas veces medimos y muchas veces el usuario tampoco, y cuando hablamos de vivienda social, en mucha vivienda social hay muchos pisos que tienen sensores de CO2, que están midiendo, y muchas veces el usuario no sabe muy bien ni qué significa eso, ¿no? Y tener 800 ppm, que es mucho o es poco, 1500, 2000, 4000, qué pasa cuando estás en un nivel u en otro, ¿no? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Entonces, también divulgar y formar, que al final, todo junto, medir, divulgar y formar hace que la gente realmente entienda y valore la importancia de ese tipo de construcción y de por qué estamos mejorando al final. Si me permites, como dirían mis padres que tienen ahí un control domótico, que lo pongan en cristiano, ¿no? Porque muchas veces les ponemos a los usuarios temas que no hay que enseñarles, hay que decirles bueno, malo o regular, ¿no? ¿Alguna pregunta por aquí? No me gustaría acabar el tiempo sin daros la oportunidad de preguntarles o interactuar en algo. ¿Está todo clarísimo? Sí, está todo clarísimo, yo resumo, pero prefiero... Nada. Bueno, habéis dicho aquí... Ah, Espera, que viene por ahí. te dan ahora. Hola, buenos días. Ha sido muy interesante. Disculpa, dinos tú. Sí, soy Enrique Sanz, soy arquitecto, y por esa razón iba a empezar diciendo que como soy arquitecto no soy un experto en nada, pero me interesa mucho de lo que se ha hablado y las personas que han intervenido. Mi pregunta es, desde este desconocimiento, es que para mí digamos, Passive House es un conjunto de indicaciones que vienen dictadas desde el norte de Europa. Se ha hablado de que faltan patas, ¿no? En pues la orientación o el clima. Eso, ¿cuál es el futuro próximo de esas cuestiones que tienen en cuenta? ¿Se va a modificar para adaptarlo a otras ubicaciones, otras estaciones? Ahí yo, para responderte aquí, hay una cosa que es hay parte del estándar Passive House, ya existe lo que se llama Passive House para climas mediterráneos, o sea, existen ya variantes del certificado, incluso certificaciones de productos que son diferentes en función del clima. Por ejemplo, algo tan sencillo que a nosotros nos ha pasado toda la vida, y hablo ahora desde la pata de la ventilación, ¿no?, que requiere una casa pasiva, en el que en España estamos en un país en el que toda la costa, especialmente y sur, Levante, o sea, los niveles de humedad son altísimos, y un sistema de ventilación pues no es lo mismo que sea un sistema sensible, es decir, que solo recupera temperatura, que es lo único que validaba Passive House, que no que sea entálpico, que permita mantener la humedad fuera. Pues entonces poníamos sistemas de ventilación que estaban o humedeciendo demasiado o estaban secando demasiado en zonas de clima muy seco, que eso pasaría, por ejemplo, aquí en Madrid, donde la humedad realmente es muy significativa. Y hoy en día, pues las certificaciones para equipos de ventilación ya existen, las variantes para climas mediterráneos. Pero no solo eso, yo lo que siempre explico es que al final lo que intenta divulgar mucho Passive, y aquí no hablo yo como Passive House, pero es entender que lo que pedimos es unas prestaciones interiores, es decir, una temperatura interior, una temperatura del paramento de la cara interior al final, ¿no?, del cerramiento, pero escucha, si tú vives en un clima menos benévolo en temperatura, la radiación solar, la orientación que tienes, pues todo eso tú tienes que adaptarlo. Al final, pues obviamente hay zonas donde las prestaciones pues no tienen que ser tan exigentes y vas a poder cumplir los 15 kilovatios hora metro cuadrado año, que es lo que intenta siempre
explicar Passive House, ¿no? No es que pongas 15 centímetros, si con 4 te vale con 4, pero ojo que tú tienes un problema o una orientación o un tal, la ventana para ti es más importante, el sexto elemento que es, por ejemplo, que no es oficial, el tema del control solar. O sea, es impepinable. Yo me dedico al mundo del clima, ventilación y climatización. Si a mí no me pones un control solar, no me pidas que climatice esa estancia. Tenemos 900 vatios por metro cuadrado de radiación solar enciendo esa ventana. Un radiador de 2 kilovatios en verano. Estamos locos. Y no hay un control solar en esa ventana, ¿no? Entonces, al final, Passive House te pone muchos criterios a seguir, pero la coherencia es lo primero y que la demanda llegue a los 15 kilovatios al metro cuadrado año, es decir, un tercio de lo que sería al igual hoy una vivienda según código técnico, o una cuarta parte. A partir de ahí hazlo como puedas, es decir, como quieras o como puedas, ¿no? Sí, puedo Enrique, ¿verdad? Sí, yo creo que nos conocemos, o por lo menos de alguna vez. Voy a polemizar un poco. Es verdad que todo hay que medirlo, es verdad que todo, para sentirse bien hay que tener no sé qué condición, pero también es verdad que en ocasiones uno le apetece transgredir todas las normas. Entonces, a mí, no sé si alguno de ustedes ha leído La montaña mágica de Thomas Mann. Hay un momento en que le enseñan al protagonista, le enseñan a comprarse una manta muy buena, y a doblarla 5 veces sin hacer pliegues hasta que está completamente envuelto, es un sanatorio antituberculoso de lo que va la novela, hasta que está la cara solo al frío del Tirol, de Suiza, ¿no? Porque lo que creían es que ese aire tan helado en la cara, teniendo el cuerpo caliente, podía ser sanador, digamos, o algo así, ¿no? A mí no me hacía falta, pues no tengo tuberculosis, pero siempre esa imagen de todo absolutamente calentito en el interior, que me diera un frío helador en la cara, me hacía gracia, ¿no? Igual que una cristalera en Castilla, que no tiene calefacción ni tiene nada, pero está bien orientada, el solecito que tiene en invierno, que seguramente en las medidas no dé bien y que tenga planta no es demasiado bueno, o sea que las sensaciones, en cómo se matizan y en cómo uno las siente, ese sentirse bien, empieza a haber ambigüedades en las cosas, algo no medible también, que eso, si me lo permites, Enrique, de eso va nuestra profesión, de los arquitectos, de intentar también atender a esos matices, a esas partes de las personas, ¿no? O algo así. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues a mí me gustaría terminar con un breve resumen, que el estándar Passive no es un lujo, que la vivienda social puede beneficiarse también del ahorro energético y de la salud que supone para las personas que las habitan, y que puede ser no solo rentable, que hemos hablado, sino también asequible. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo, por esos ejemplos que nos habéis traído y por los que vendrán. Y muchísimas gracias a ti, todos Maite, vosotros por estar aquí. Gracias. Y buen provecho la comida.